Actividad integradora. Alegatos de apertura y alegatos de clausura en relación a la estructuración de la teoría fáctica del caso. Unidad de aprendizaje. El Ministerio Público en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial. Impartida por el Dr. Gilberto Pineda Martínez. Nosotros somos el equipo B, integrado por Denisa Litzel Pérez López, Miguel Ángel Centeno Figueroa, Ingrid Guadalupe Zaragoza Díaz, Ana Elisa Díaz Salazar, Roberta Susana Estrada Cruz, Elisúa Jadaí Juárez Gómez, Audrey Cassandra Ruiz Hurtado, Jacqueline Díaz Tobón, Melissa Serrano Zamora y Luz María Alejandra Sánchez Cabrera. Juez de control, en turno con residencia en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, presente. Licenciada Audrey Cassandra Ruiz Hurtado, en mi carácter de agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de Justicia para el Estado de Tlaxcala, encargada de la carpeta de investigación al rubro ya citado, señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones en calle Constructores número 29, diagonal D, de la colonia de Loma Bonita, Tlaxcala, y correo electrónico audrey-cassandra04@hotmail.com, comparezco a exponer los siguientes alegatos de apertura. Honorable juez, miembros del jurado, en nombre de mi representado, el ciudadano Joaquín González González, vengo ante ustedes para presentar el caso bajo un caso de fraude bancario y la consiguiente devastación financiera y emocional que ha sufrido mi cliente a manos de la ciudadana Juanita Martínez Pérez. El día 15 de marzo del año 2013, mi cliente recibió el golpe más despiadado que se puede infligir a un individuo honesto y trabajador. Su cuenta bancaria fue objeto de un fraude cometido por la ciudadana Juanita Martínez Pérez, ya que realizó un cobro de cheque no autorizado, sembrando el caos financiero en la vida de mi representado. Esta afirmación está respaldada por el estado de cuenta del mes de marzo. Certifica la veracidad de los hechos. Las consecuencias de este ataque fueron catastróficas. Mi cliente se vio sumido en un fraude, producto de las acciones fraudulentas que se fue cometido por la ciudadana Juanita Martínez Pérez. Su estabilidad financiera, que con tantos esfuerzos había construido, se desmoronó en un instante, dejándolo en una situación desesperada y precaria. Pero el daño no se limita a lo material. Mi cliente sufrió una traición profunda y una vulneración a su privacidad financiera. El hecho de que este fraude haya sido posible debido al abuso de confianza, ya que se tenía totalmente la confianza depositada en dicha trabajadora. Es importante destacar que mi representado, en un intento por verificar el cobro de aquel cheque, acudió al banco Bancafiel para verificar dicho cobro, en el cual se dio cuenta que realmente había sido cobrado. Lo que nos lleva ahora ante este honorable tribunal en busca de justicia. En cuanto al aspecto legal, la prescripción del derecho indemnizatorio aplica en este caso, dado que el demandado ha reconocido la existencia del fraude, según lo dispuesto en los artículos 386, 387, 388, 389 y 389 bis del Código Penal de Tlaxcala. En relación con los daños sufridos, es evidente que mi cliente ha padecido tanto daño patrimonial como extrapatrimonial. El daño emergente incluye todos los gastos derivados de este proceso legal, así como los gastos adicionales asociados con la demanda. Además, el daño moral es innegable, causando un sufrimiento emocional que trasciende a lo monetario. Respecto a la antijuricidad, por el comportamiento de la olla imputada, esto no le exime de responsabilidad. Por lo tanto, estamos ante un caso de antijuricidad en el que se han vulnerado principios constitucionales fundamentales. Finalmente, en cuanto a la relación de causalidad, es claro que existe una conexión directa entre el comportamiento antijurídico de la olla imputada y el daño sufrido por mi cliente. A través del cobro de cheque, asciende a una cantidad considerable de 50,000 pesos, por lo que solicitamos medidas adicionales de seguridad para evitar futuros incidentes de fraude. A continuación, daré mis alegatos de clausura. Honorable juez, al llegar al final de este arduo proceso, le pido que reflexione sobre las pruebas presentadas y los argumentos expuestos. Este caso se trata de algo más que una simple disputa legal. Se trata de buscar justicia para mi cliente.
quien ha sufrido injustamente y merece una compensación por los daños y perjuicios infligidos sobre él. Durante este juicio hemos demostrado de manera concluyente que mi cliente ha sufrido enormemente como resultado de las acciones negligentes de la parte demandada. Las pruebas presentadas han dejado claro que la negligencia de la otra parte ha causado un daño significativo a la vida y bienestar de mi cliente, afectando su estabilidad emocional y su situación financiera. La ley establece claramente que aquellos que causan daño a otros debido a su negligencia deben de ser responsables de compensar a la parte afectada por los daños y perjuicios sufridos. Mi cliente ha sufrido pérdidas económicas, ha experimentado dolor y sufrimiento innecesario. En virtud de lo expuesto, solicitamos respetuosamente que se declare fundada la presente demanda de indemnización por daños y perjuicios en cumplimiento de los plazos y requisitos legales establecidos. Mi nombre es Miguel Ángel Centeno Figueroa y expondré mis alegatos de apertura. Con el respeto que este tribunal merece, el Ministerio Público comparece para presentar los alegatos de apertura en el juicio oral seguido contra el ciudadano Juan Pérez Sánchez por el delito de robo calificado en agravio de la ciudadana Mónica López Pérez. Bien, durante este juicio, el Ministerio Público demostrará, más allá de toda duda razonable, que el día 10 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 15 horas, en pleno centro de la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, el acusado Juan Pérez Sánchez cometió un acto de violencia contra una ciudadana inocente que simplemente transitaba por la vía pública. Demostraremos que el imputado, que estaba armado con un cuchillo de cocina, interceptó a la ciudadana Mónica López Pérez, la amenazó con dicha arma, generándole un temor fundado e inevitable, y le arrebató de manera violenta su teléfono celular y su cartera. Acto seguido, intentó darse a la fuga con el botín de su delito. Ahora bien, los hechos que probaremos, y es que este Ministerio Público probará que, primero, el acusado interceptó a la víctima en la calle 20 de noviembre, Colonia Centro de Apizaco, cuando ella caminaba tranquilamente. Segundo, que el sujeto empleó violencia moral mediante amenazas al exhibir un cuchillo de cocina con el cual intimidó y amedrentó a la víctima, anulando cualquier posibilidad de resistencia. Y tercero, se apoderó ilegítimamente del teléfono y la cartera de la víctima, bienes cuyo valor asciende a 8,500 pesos. Cuarto, intentó huir del lugar, pero su fuga fue interrumpida por la rápida acción de dos agentes de la policía municipal. Como quinto punto, vamos a demostrar que el sujeto fue detenido en flagrancia, a tan solo 3 calles del lugar del robo, con los objetos robados y el arma en su poder. Como sexto punto, fue plenamente identificado por la víctima como el autor del despojo. Ahora bien, las pruebas que vamos a desahogar son las siguientes, y para acreditar estos hechos presentaremos como primer prueba la testimonial, que es el testimonio directo y contundente de la ciudadana Mónica López Pérez, quien narrará cómo fue víctima de este acto violento, identificará al acusado y reconocerá sus pertenencias. Como segunda prueba, los testimonios de los agentes policiales que presenciaron el ilícito, persiguieron al acusado de manera ininterrumpida y lo detuvieron en posesión de los objetos robados. También tenemos la prueba documental, y es que es el informe policial homologado que detalla las circunstancias de la detención en flagrancia, cumpliendo con todos los requisitos legales, así como el registro e inspección del lugar de los hechos, es decir, la prueba pericial y la pericial en criminalística que acredita la cadena de custodia de los objetos asegurados, o sea, el teléfono celular, la cartera y el cuchillo. También la pericial en evaluación que determina el valor económico de lo robado, así como la prueba material, es decir, los objetos del delito, como el teléfono celular, la cartera y el cuchillo de cocina utilizado para intimidar a la hoy víctima. Muy bien, ahora vamos a narrar el derecho aplicable en este caso, y es que también este Ministerio Público demostrará que estos hechos constituyen el delito de robo calificado
previstos en los artículos 321, 323 y 328, fracción primera del Código Penal para el Estado de Tlaxcala, en virtud de que se acreditarán los elementos del tipo básico: apoderamiento de cosa mueble ajena, sin consentimiento del legítimo propietario, con ánimo de dominio. Asimismo, se acreditará la calificativa por haberse cometido con violencia moral, es decir, con amenazas, y mediante el uso de un arma, es decir, el cuchillo de cocina, circunstancias que agravan sustancialmente la condena. Ahora bien, nuestro compromiso como Ministerio Público es que debemos demostrar pruebas sólidas, objetivas y sobre todo verificables. También que el acusado es penalmente responsable del delito que se le imputa, y cada elemento de nuestro caso será probado bajo los principios de publicidad, contradicción e inmediación que rigen este proceso. Al concluir el desahogo de las pruebas, quedará claro que Juan Pérez Sánchez despojó violentamente a una ciudadana de sus pertenencias, utilizando un arma para conseguir su propósito, y también que fue detenido en flagrancia con las pruebas en su poder. Por todo lo anterior, solicitamos respetuosamente que, al finalizar este juicio, se dicte una sentencia condenatoria contra el acusado. Es cuanto, ciudadano juez. Mi nombre es Miguel Ángel Centeno Figueroa y ahora expondré mis alegatos de clausura. Bien, el Ministerio Público comparece nuevamente ante este tribunal para presentar los alegatos de clausura, en los cuales esta representación social busca principalmente reafirmar que ha quedado plenamente demostrada la responsabilidad penal del acusado Juan Pérez Sánchez en la comisión del delito de robo calificado. Ahora bien, en nuestros alegatos de apertura ofrecimos demostrar cada uno de los elementos del delito. Hoy, al concluir el desahogo de pruebas, podemos afirmar categóricamente y sin duda alguna el cumplimiento de nuestra promesa. Ahora bien, es importante decir que los hechos quedaron probados, toda vez que, primero, la víctima declaró de manera clara, consistente y coherente. La ciudadana Mónica López Pérez narró con precisión cómo fue interceptada por el acusado, cómo éste la amenazó con un cuchillo y cómo le arrebató sus pertenencias, así de cómo estuvo pidiendo auxilio a las personas que pasaban por ahí. Su testimonio fue verosímil, espontáneo y sin contradicciones. Y más importante aún, identificó plenamente al acusado como la persona que momentos antes la había despojado de sus propios bienes. Esta identificación categórica fue sin titubeos ni dudas. Lo consiguiente es que los agentes policiales corroboraron los hechos, ya que los dos elementos de la policía municipal declararon haber presentado el ilícito. No llegaron después, no recibieron un reporte anónimo, vieron con sus propios ojos cómo el acusado arrebataba los objetos a la víctima y huía del lugar. Asimismo, iniciaron una persecución ininterrumpida y minutos después lograron detener al acusado a solo 3 calles de distancia. Los testimonios de ambos agentes fueron concordantes entre sí y consistentes con la versión de la propia víctima. Bien, el acusado fue detenido con las pruebas en su poder. Este es un hecho que sin duda es contundente e irrefutable, ya que al momento de la detención, el acusado tenía en su posesión, primero, el teléfono celular de la víctima, segundo, la cartera de la víctima y tercero, el cuchillo de cocina utilizado para intimidarla. Es por ello que no hay explicación razonable para esta posesión, salvo una: es el autor del robo. Bien, ahora la cadena de custodia fue preservada, es decir, que la pericial en criminalística demostró que los objetos fueron debidamente inspeccionados, embalados y custodiados. La cadena de custodia no fue vulnerada en ningún momento, garantizando la autenticidad e integridad de los indicios. Y bien, el valor de lo robado fue determinado. Por ello, la pericial en evaluación
estableció que los objetos robados tienen un valor de 8.500 pesos, equivalente a 35 veces el salario mínimo vigente, lo cual determina la penalidad base aplicable. Ahora bien, como tercer punto, se acreditaron los elementos del tipo penal, y esto es por el robo simple establecido en el artículo 321 por el apoderamiento de cosa mueble ajena, ya que el acusado tomó el celular y la cartera que no le pertenecían. Segundo, que fue sin consentimiento, ya que la víctima jamás autorizó que el acusado tomara sus pertenencias. Por el contrario, fueron sustraídas mediante violencia. El ánimo de dominio, el cual el acusado cometió y actuó con la intención de apropiarse de los bienes ajenos para su beneficio personal, como lo demuestra su intento de darse a la propia fuga. Así como la calificativa en el artículo 328, fracción primera, estableció violencia moral, ya que el acusado amenazó a la víctima con un cuchillo, generándole un temor fundado que anuló su capacidad de resistencia, así como el uso de arma, ya que el cuchillo de cocina constituyó un instrumento peligroso que fue utilizado para intimidar y facilitar el apoderamiento. Y bien, ahora podemos determinar que esta representación social y con los argumentos presentados, la detención fue legal, ya que la misma cumplió todos los requisitos constitucionales y legales. Esto debido a que se realizó en flagrancia, de acuerdo al artículo 146, fracción segunda, inciso B del Código Nacional de Procedimientos Penales. También que los agentes presenciaron el ilícito, persiguieron al acusado de manera material e ininterrumpida, lo detuvieron en posesión de los objetos robados y el arma usada, y lo pusieron sin demora a disposición del Ministerio Público, y por ello no hubo una detención arbitraria, no hubo violación a derechos humanos y sobre todo se realizó conforme a derecho. Es por esto que esta representación social no duda en acreditar que no existe duda razonable. Es por ello que en el proceso penal acusatorio la duda favorece al acusado, pero para que la duda sea aplicable debe ser razonable, debe estar fundada en las pruebas o en la ausencia de ellas. En este caso no existe duda razonable alguna, por ello es que la víctima identificó al acusado, los agentes lo vieron cometer el ilícito, fue detenido inmediatamente después de haber cometido el acto por el cual estamos hoy, tenía los objetos robados en su poder, tenía el arma con el que amenazó a la víctima y es por ello que ¿qué más pruebas se necesitan? ¿Qué duda puede subsistir? La defensa podría argumentar coincidencias, confusiones o errores, pero las coincidencias tienen un límite. Cuando todas las pruebas apuntan en la misma dirección, cuando todos los testimonios son concordantes, cuando el acusado es detenido con las pruebas en las manos, no estamos ante una coincidencia, estamos ante la verdad y ante un acto que no se puede negar. Y bien, ciudadano juez, el robo con violencia no es un delito menor, no es un simple hurto, es un ataque directo a la integridad física y emocional de las personas. Es por ello que la ciudadana Mónica López Pérez no solo perdió temporalmente sus pertenencias, sufrió el terror de ser amenazada con un arma, sintió la impotencia de ver cómo un desconocido le arrebataba sus bienes, experimentó el miedo de no saber si el agresor usaría el cuchillo que portaba. Este tipo de conductas generan, sobre todo en las personas, una inseguridad, un miedo y desconfianza en la sociedad. Es por ello que esta representación social considera que si no hay consecuencias para quienes cometen esos actos en contra de las personas y en contra de toda la sociedad, el mensaje que se envía es devastador. La violencia es aceptable, el derecho ajeno no importa. Y bien, por todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita respetuosamente a este tribunal, como primer punto, que se declare al ciudadano Juan Pérez Sánchez penalmente responsable del delito de robo calificado, previsto y sancionados por los artículos 321, 323 y 328, fracción primera, del Código Penal para el Estado de Tlaxcala. Segundo, se le imponga una pena privativa de libertad
acorde con la gravedad del delito, considerando estos puntos siguientes: el uso de violencia y arma, la afectación a la víctima, las circunstancias de ejecución y sobre todo las condiciones personales. Tercero, se condene la reparación integral del daño a favor de la víctima, incluyendo como primer punto la restitución de sus bienes, como segundo punto la reparación del daño moral y como último punto los gastos de tramitación. Y bien, ciudadano juez, la justicia no es venganza, la justicia es equilibrio, es restablecer el orden que fue quebrantado, es decirle a la víctima que su dolor no fue en vano, es decirle a la sociedad que el Estado cumple su obligación de proteger a los ciudadanos, y es por ello que hoy la justicia exige una sentencia condenatoria porque las pruebas son contundentes, los hechos son claros y el derecho es preciso. Juan Pérez Sánchez es culpable del delito de robo calificado y por ello solicitamos respetuosamente que así se declare. Es cuanto, su señoría. Otorga posición de autoridad, pero condena el abuso de poder. Hoy demostraremos cómo la jerarquía se convirtió en un arma de un depredador laboral. Honorable Tribunal de Enjuiciamiento. Comparece ante ustedes la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, titular de la acción penal en esta causa número TLAX/112/2025, para demostrar la plena y culpable responsabilidad del ciudadano Alejandro Lozada García en el delito de hostigamiento sexual cometido en agravio de la ciudadana Carla Daniela Portillo Calderón. Nuestra teoría del caso se sostiene en un principio irrefutable. El acusado, en su calidad de jefe directo, utilizó su posición de poder dentro de la empresa Grupo Urbanitas S.A. de CV para asediar a su subordinada, la señora Carla Daniela Portillo Calderón. Esta conducta no fue un incidente aislado, sino una serie de acercamientos físicos no consentidos, comentarios lascivos sobre su cuerpo y peticiones de favores sexuales, todas estas condicionadas a la estabilidad de su desempeño laboral. El resultado fue la creación de un ambiente de intimidación y humillación. A lo largo de este juicio, la Fiscalía presentará pruebas sólidas para acreditar cada elemento del tipo penal. Demostraremos que el día 29 de agosto del 2025, aproximadamente a las 18:45 horas, en el lugar de trabajo ubicado en Avenida Juárez número 50, Colonia Centro Tlaxcala, el acusado cometió actos de hostigamiento sexual que fueron presenciados por terceros. Escucharemos a la víctima, la señora Carla Daniela Portillo Calderón, quien narrará de viva voz la secuencia de las conductas de hostigamiento a las que fue sometida. Presentaremos a la ciudadana Ángela Castillo Renán, compañera del área de la víctima, quien no solo presenció los hechos ocurridos ese día 29 de agosto, sino también otros acercamientos y comentarios indebidos del señor Lozada García. El testimonio de la ciudadana Andrea Bautista Pérez, recepcionista de la empresa, corroborará la reincidencia de las conductas al atestiguar que el acusado se encontraba en la oficina de la víctima fuera de horarios habituales. La materialidad de las conductas será probada con las grabaciones de video que evidencian el hostigamiento ocurrido el día de los hechos, proporcionadas por la testigo presencial, la ciudadana Ángela Castillo Renán. El peritaje de informática forense a cargo de la licenciada Analisa Díaz Salazar demostrará de manera objetiva la existencia de los mensajes de texto y correos electrónicos que el señor Alejandro Lozada García utilizó para asediar a la víctima. Así también, el dictamen psicológico de la doctora Roberta Susana Estrada Cruz acreditará el daño moral y la afectación emocional sufrida, estableciendo una clara conexión causal entre la conducta del acusado y el deterioro en la salud mental de la víctima. Al finalizar la presentación de esta carga probatoria, la Fiscalía establecerá que el acusado intervino en calidad de autor material de un delito cometido en forma continuada y dolosa. Solicitamos a su señoría y a este honorable tribunal que preste atención rigurosa a cada detalle, pues la justicia para la ciudadana Carla Daniela Portillo Calderón reside en la correcta valoración de estos hechos. El juicio ha terminado y la verdad ha emergido. Las pruebas no solo incriminan, sino que condenan la cobardía de usar un cargo para ejercer violencia sexual. Honorable Tribunal de Enjuiciamiento.
Concluido el desahogo probatorio, la Fiscalía sostiene y ratifica cada uno de los puntos contenidos en nuestro escrito de acusación, pues hemos logrado la convicción de que el señor Alejandro Lozada García es penalmente responsable del delito de hostigamiento sexual. La carga de la prueba fue cumplida cabalmente, los testimonios, las periciales y las documentales presentadas componen un mosaico probatorio que aniquila la presunción de inocencia del acusado. Honorable Tribunal, el delito de hostigamiento sexual fue probado en su totalidad. La víctima fue enfática al describir la secuencia de actos, la cual fue materialmente confirmada por el peritaje informático que demostró el flujo constante de mensajes y correos. La conducta fue reiterada actualizando la modalidad de delito continuado. El elemento subjetivo esencial del tipo penal, que es valerse de su posición jerárquica, fue demostrado. El acusado no era un extraño, era el jefe directo. La amenaza de causarle un mal relacionado con su actividad laboral fue probada al condicionar implícitamente la permanencia y el desempeño de la víctima a la aceptación de sus peticiones sexuales. El tribunal no puede ignorar el peso de las pruebas. El testimonio de la señora Carla Daniela Portillo Calderón fue congruente y sostenido. El testimonio de la ciudadana Ángela Castillo Renal confirmó la existencia de los hechos y la presencialidad del hostigamiento. La prueba pericial psicológica arrojó resultados concluyentes sobre el daño moral y la afectación emocional, un perjuicio que, por su naturaleza, se perpetró dentro del lugar del trabajo y horario laboral, exacerbando la indefensión de la víctima. El acusado actuó con dolo, con la intención voluntaria y consciente de asediar a la víctima, aprovechando la posición de superioridad. Por tanto, su intervención es de autor material, sin que se haya presentado durante el juicio una sola prueba de descargo que pudiera desvirtuar o justificar su conducta. Honorable Tribunal, la ley establece que el responsable de hostigamiento sexual se le impondrá una pena de 6 meses a 3 años de prisión. Tomando en cuenta la gravedad del daño, la naturaleza continuada en la conducta y el abuso de confianza y autoridad, solicitamos a este honorable tribunal dicte un fallo de sentencia condenatoria y proceda a la individualización de las penas, garantizando la reparación integral del daño para la ciudadana Carla Daniela Portillo Calderón. Es cuanto. Mi nombre es Denisa Litzel Pérez López y presentaré mis alegatos. Alegatos de apertura del Ministerio Público. Juicio oral 10 de noviembre de 2025. Con su permiso, señor juez de enjuiciamiento, integrantes del Tribunal de Enjuiciamiento, defensa, asesores de víctimas y público en general. Hoy inicia el juicio oral en contra de Juan Pérez López, a quien el Ministerio Público que represento acusa del delito de homicidio en riña previsto y sancionado por los artículos 224, 227 y 238 del Código Penal del Estado de Tlaxcala en agravio de quien en vida respondió a nombre de Miguel Hernández García. Durante este juicio vamos a acreditar más allá de duda razonable los siguientes hechos. Que el día 6 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 22:46 horas, en la calle Hidalgo número 45 de la colonia Centro de Apizaco, Tlaxcala, el hoy acusado Juan Pérez López, bajo los efectos de alcohol y con pleno conocimiento del riesgo que representaba, sostuvo una riña contra la víctima Miguel Hernández García, riña que ambos aceptaron con el ánimo de causarse daño recíproco. Que en el marco de esa riña el acusado sacó un cuchillo de cocina de 15 centímetros de hoja y gritando: "Esto por lo que me debes", asestó 3 veces a puñaladas mortales a Miguel Hernández, una en el abdomen, otra en el pecho, que perforó la arteria pulmonar, y una tercera en el hombro. Que Miguel Hernández murió desangrado en la vía pública a las 23:07 horas, según lo acredita la necropsia practicada por el Servicio Médico Forense. Que el acusado huyó, se cambió de ropa ensangrentada y el ADN de la víctima quedó impregnado en sus prendas con una probabilidad de coincidencia del 99.99%, que el propio acusado confesó parcialmente los hechos y aparece identificado en videocámara de vigilancia a solo 20 metros del lugar. Durante este juicio ustedes van a ver el video, van a escuchar a los testigos,
Van a revisar la necropsia, la pericial en genética y la confesión del propio acusado. Al final de este debate, el Ministerio Público habrá acreditado plenamente la existencia del hecho típico, la intervención dolosa del acusado y su plena responsabilidad penal. Por ello, al concluir este juicio, solicitaremos respetuosamente que se dicte sentencia condenatoria en contra de Juan Pérez López por el delito de homicidio en riña, con las penas y reparación del daño que en su momento detallaremos. Es cuanto, señor juez. Alegatos de clausura del Ministerio Público. El juicio se lleva a cabo el 12 de noviembre de 2025, que es la última intervención antes del veredicto. Con su permiso, señor juez, integrantes del tribunal, hemos llegado al final de este juicio. Durante 3 días ustedes han visto y escuchado la verdad irrefutable de lo que ocurrió la noche del 6 de septiembre de 2025. Han visto el video donde aparece el acusado llegando al lugar exacto y en el horario exacto del homicidio. Han escuchado a los peritos en medicina forense explicar cómo 3 puñaladas con un cuchillo de 15 centímetros provocaron la muerte de Miguel Hernández por hemorragia masiva. Han visto las fotografías de la ropa del acusado impregnada con la sangre de la víctima con coincidencia genética de 99.99%. Han escuchado la propia voz del acusado admitir que sí hubo una riña y que se le pasó la mano. Han visto el cuchillo abandonado en el cuerpo de la víctima y el rastro de sangre que lleva directamente al homicidio del acusado a solo 500 metros. No hay duda, no hay versión alternativa creíble. El acusado Juan Pérez López participó en una riña que él mismo ayudó a escalar, llevó un cuchillo, lo usó en 3 ocasiones en zonas vitales y aceptó el riesgo de matar. Eso es dolo eventual, eso es homicidio en riña. La defensa ha intentado hablar de legítima defensa, pero no hay un solo dato de prueba que acredite que Miguel Hernández haya portado arma alguna o que haya iniciado una agresión física. Al contrario, la víctima recibió las puñaladas mientras intentaba retroceder, como lo muestra el ángulo descendente de las heridas. Este tribunal tiene en sus manos la obligación constitucional de proteger a la sociedad y de hacer justicia a la víctima, que ya no puede hablar. Por ello, el Ministerio Público solicita respetuosamente que se declare culpable a Juan Pérez López del delito de homicidio en riña, que se le imponga una pena de 12 años de prisión y 1000 días de multa, considerando la gravedad de las lesiones, el uso del arma blanca y la alevosía relativa en el ataque sorpresivo, que se condene al pago de la reparación del daño por la cantidad mínima de 685.420 pesos, cuantía que ya fue debidamente acreditada, que se mantenga la prisión preventiva hasta que la sentencia quede firme. Tlaxcala no puede tolerar que las deudas se paguen con sangre en la vía pública. Hemos acreditado la verdad jurídica objetiva más allá de duda razonable. Hagan justicia, señores jueces. Es cuanto. Mi nombre es Ingrid Guadalupe Zaragoza Díaz y voy a presentar mis alegatos de clausura y de apertura del Ministerio Público. Alegatos de apertura. Con su permiso, ciudadano juez de enjuiciamiento, defensa, asesores de víctimas y público en general. Hoy da inicio el juicio oral en contra de los ciudadanos Héctor Luis Morales y Luis Flores García, a quienes el Ministerio Público que represento acusa de la comisión de delito de robo calificado con violencia y lesiones calificadas previsto y sancionado por los artículos 147, 148, 162 y 163 del Código Penal del Estado de Tlaxcala, en agravio del ciudadano Carlos Mendoza García. Durante este juicio vamos a acreditar, más allá de toda duda razonable, que la acción de los acusados fue un ataque coordinado, brutal y doloso, que no solo buscó el despojo patrimonial, sino que se excedió en la violencia, causando lesiones graves e innecesarias a la víctima. Acreditaremos los siguientes hechos. Que el día 8 de septiembre de 2025, aproximadamente a las 22:30 horas, en la calle Morelos número 4, Colonia Centro, Tlaxcala, los acusados Héctor Luis Morales y Luis Flores García, tras proferir amenazas verbales contra la víctima, escalaron la discusión a una agresión física inmediata.
2. Que el ataque fue coordinado. Héctor Ruiz golpeó a la víctima en el rostro, provocando sangrado nasal, mientras que Luis Flores lo golpeó simultáneamente en el abdomen, causándole la caída y dejándolo en estado de indefensión. 3. Que, estando la víctima Carlos Mendoza García en el suelo, ambos acusados continuaron la agresión con patadas en diversas partes del cuerpo, incluyendo cabeza y torso, aprovechando este estado de vulnerabilidad para arrebatarle una cartera con efectivo y una mochila negra con una computadora portátil. 4. Que los acusados huyeron del lugar con bienes robados, pero fueron detenidos en flagrancia por la policía municipal a tan solo 150 metros de distancia, teniendo cada uno en su posesión los objetos sustraídos. Durante este juicio, ustedes escucharán las declaraciones directas de la víctima, quien reconocerá sin temor a sus agresores, observarán el certificado médico de lesiones que documenta el daño físico causado por la golpiza y revisarán el informe policial homologado y la cadena de custodia, que comprueban la detención con el cuerpo del delito en posesión del acusado. Al final de este debate, el Ministerio Público habrá demostrado plenamente la coautoría, la existencia de los delitos de robo calificado con violencia y lesiones calificadas y la plena responsabilidad penal de Héctor Ruiz Morales y Luis Flores García. Por ello, al concluir este juicio, solicitaremos respetuosamente que se dicte sentencia condenatoria en su contra, con la imposición de las penas de prisión y el pago de la reparación integral del daño que en su momento detallaremos. Es cuanto. Alegatos de clausura. Con su permiso, ciudadano juez de control y juicio oral. Hemos llegado al cierre de este debate probatorio, el cual ha permitido a esta autoridad jurisdiccional confirmar la verdad jurídica objetiva respecto a los hechos ocurridos la noche del 8 de septiembre de 2025. Durante los días de este juicio, hemos presentado la evidencia contundente que acredita, más allá de toda duda razonable, la plena responsabilidad penal de los acusados Héctor Ruiz Morales y Luis Flores García. Usted ha presenciado el desahogo de las pruebas y ha escuchado directamente la declaración de la víctima, el ciudadano Carlos Mendoza García, quien identificó plenamente a los acusados y narró la secuencia de la agresión coordinada, desde las amenazas verbales, refiriéndose a él de "no vas a salir ileso de esta", hasta el golpe inicial de Héctor Ruiz en el rostro y el golpe simultáneo de Luis Flores en el abdomen, quien lo inmovilizó y lo hizo caer al suelo. La prueba material del cuerpo del delito, acreditada con el informe policial homologado y la cadena de custodia, que demostraron la detención en flagrancia a tan solo 150 metros del lugar de los hechos, con los objetos robados, la mochila negra con la computadora en posesión de Héctor Ruiz Morales y la cartera en posesión de Luis Flores García. Esta detención, inmediatamente posterior a los hechos, es el ancla de la certeza en este caso. La prueba pericial y testimonial de lesiones. El certificado médico de lesiones que documentó al sangrado nasal, los hematomas en el pómulo derecho y el dolor abdominal, lesiones que fueron resultado de la agresión inicial y de la violencia más extrema y gratuita, las patadas proporcionadas por ambos acusados en el cuerpo y la cabeza de la víctima indefensa una vez que se encontraba en el suelo. No existe margen para la duda. La defensa, si acaso, ha intentado minimizar los hechos aludiendo a un simple altercado o a la falta de intención de lesionar, argumentando que la violencia solo era un medio para el robo. Sin embargo, la prueba es clara. La agresión física no se limitó a facilitar el desapoderamiento, sino que fue desmedida, continua y ejecutada con dolo directo. Las patadas en la cabeza y el torso de un hombre inerme demuestran una intención autónoma de causar un daño grave, lo que configura el concurso real de robo calificado con violencia y lesiones calificadas. Ambos actuaron como coautores materiales directos, compartiendo el dominio funcional del hecho delictivo. El tribunal tiene la obligación constitucional de juzgar con perspectiva de máxima protección a la víctima frente a los actos de extrema violencia y coparticipación delictiva. Por ello, el Ministerio Público solicita respetuosamente declaración de culpabilidad, que se declare culpable a Héctor Ruiz Morales y Luis Flores García, penalmente responsables de los delitos de robo calificado con violencia y lesiones calificadas, que se imponga a cada uno de los sentenciados la pena acumulada total de 12 años y el pago de 650 días de multa, tal como lo justifican las agravantes de nocturnidad y la violencia extrema, que se les condene solidariamente al pago de la reparación integral del daño a favor de Carlos Mendoza García por la cuantía mínima debidamente acreditada de 95,000 pesos.
y que se mantenga la prisión preventiva justificada hasta que la sentencia cause ejecutoria. La prueba es abrumadora, la flagrancia, el reconocimiento, la pericial de lesiones y la naturaleza coordinada y brutal del ataque. Hemos acreditado la verdad jurídica más allá de toda duda razonable. Es cuanto. Mi nombre es Luz María Alejandra Sánchez Cabrera y voy a presentar los alegatos de apertura y de clausura conforme a mi teoría del caso que desarrollaron durante el semestre. Con su venia, señoría, señores integrantes del tribunal, el Ministerio Público comparece ante ustedes para demostrar con prueba clara y suficiente y legal, desahogada, que Luis Alberto Ramírez Torres participó de manera activa y consciente en el secuestro del empresario Julián Herrera López, ocurrido el 14 de marzo del 2023 en el estado de Tlaxcala. Durante este juicio acreditaremos que aproximadamente a las 8:30 horas la víctima fue interceptada por 3 sujetos armados cuando salía de su oficina en la ciudad de Huamantla, Tlaxcala, obligándolo a subir a una camioneta. Fue trasladado a una casa de seguridad en Apizaco, donde permaneció privado de su libertad. Ese mismo día, su familia comenzó a recibir llamadas de exigencia en las que se pedían 3 millones de pesos a cambio de la vida del ciudadano Julián. Tras un operativo coordinado el 20 de marzo del 2023, la víctima fue liberada y Luis Alberto Ramírez Torres fue detenido en posesión de un teléfono en el cual se hicieron dichas llamadas. El Ministerio Público demostrará que la conducta del acusado encuadra perfectamente en el delito de secuestro agravado, previsto en la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, en el artículo 283 del Código Penal del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. Para acreditar esta teoría del caso, se escuchará el testimonio de la víctima, quien detallará su captura, traslado y cautiverio y las condiciones en las que fue liberado. El informe policial en el que describe la intervención operativa realizada para su rescate y su detención del ahora imputado, la pericial en la telefonía que establecerá desde el celular que fue asegurado, se realizaron las llamadas de exigencia económica, el dictamen de la voz que vinculará directamente al acusado con las grabaciones efectuadas durante el cautiverio, las declaraciones de los coimputados quienes señalan que participó de manera activa Luis Alberto Ramírez Torres en la privación ilegal de la libertad y la exigencia del rescate. Con esta información, nosotros como Ministerio Público demostraremos más allá toda la duda razonable que Luis Alberto Ramírez Torres no solo estuvo presente, sino que coautoró en el secuestro y obtuvo un beneficio económico para sí y para terceros. La privación de la libertad de la víctima. Al final, en este juicio solicitaremos al tribunal que omita el fallo condenatorio en estricto respeto al debido proceso y a la legalidad y a los derechos de la víctima. Es cuanto, su señoría. Los alegatos de clausura. Con autorización, señor juez, señores integrantes del tribunal, hemos llegado al final de este juicio y las pruebas presentadas han sido claras, robustas y congruentes. La teoría del caso del Ministerio Público quedó plenamente acreditada. La víctima, Julián Herrera López, relató de manera clara y coherente cómo fue privado de su libertad, así como el traslado, que estuvo en cautiverio y cómo su integridad física dependía del pago del rescate. Su declaración fue firme, sin contradicciones y coincide con todos los demás elementos probatorios. El informe policial confirmó que el 20 de marzo del año 2023, durante el operativo al rescate del ciudadano Luis Alberto Ramírez Torres, fue detenido en posesión de un teléfono celular desde el cual se realizaron llamadas de exigencia económica. Este hecho no es una inferencia, es un dato acreditado, directo y contundente. La pericial en telefonía corroboró que todas las comunicaciones de rescate partieron de ese aparato y el dictamen de voz estableció que la voz del acusado coincide con los registros de las llamadas realizadas a la familia. Estas pruebas técnicas no fueron desvirtuadas por la defensa. Asimismo, las declaraciones de los computados fueron categóricas al señalar que el acusado
como parte esencial del grupo que interceptó, retuvo y exigió el rescate de la víctima, todos los elementos permitieron que al concluir, sin margen razonable de duda, que el acusado participó activamente en la privación ilegal de la libertad, obtuvo un rescate económico mediante exigencia, su conducta encuadra perfectamente en el delito de secuestro agravado, conforme a la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, el artículo 283 del Código Penal de Tlaxcala. El secuestro es uno de los más graves en nuestro país, no por el daño que produce a la víctima, sino por la afectación de la paz social. Aquí la evidencia es sólida, aquí no dejó espacio para la duda razonable. Por todo lo expuesto, el Ministerio Público solicita respetuosamente ante el tribunal que emita un fallo condenatorio en contra de Luis Alberto Ramírez Torres, imponiendo la pena correspondiente al delito de secuestro agravado, en estricto cumplimiento de la ley, protegiendo los derechos de la víctima y garantizando la justicia. Es cuanto, su señoría. Venía, señoría. Una vez desahogadas las pruebas, el Ministerio Público sostiene que la responsabilidad penal del acusado Juan Pérez ha quedado plenamente acreditada. Cada elemento de nuestra teoría del caso fue confirmada por los testimonios, peritajes y evidencia científica. Primero, quedó demostrado que el hecho existió, la muerte de Luis Gómez por una herida de arma blanca, que comprometió órganos vitales y generó un choque hipovolémico según el perito médico forense. Segundo, también se demostró que el acusado fue el actor material del homicidio, tanto el testimonio como de los dos testigos presenciales como el del primer respondiente. Fueron contundentes al señalar que Juan Pérez agredió directamente a la víctima. Ninguno presentó contradicciones relevantes, lo que refuerza su credibilidad. Tercero, el peritaje en criminalística confirmó que el arma blanca asegurada corresponde al acusado inequívocamente a las lesiones de la víctima, integrando el nexo causal entre la conducta y el resultado. Además, queda comprobado que el acusado fue detenido en flagrancia con el arma en la mano, lo que constituye un indicio directo de su participación y descarta hipótesis alternativas. Con base en lo anterior, se configura tanto el elemento objetivo, que es la privación de la vida, como el elemento subjetivo, que es el dolo, puesto que el acusado fue agredido de manera intencional, dirigido hacia una zona vital del cuerpo. Es importante señalar que la defensa no acreditó legítima defensa, no existe agresión actual ni inminente por parte de la víctima. Tampoco se acreditó provocación grave inmediata ni estado de necesidad. La agresión fue unilateral, injustificada y repentina. Por todo lo expuesto y en virtud del estado probatorio, ha sido superado con suficiencia. El Ministerio Público solicita respetuosamente a este tribunal que se dicte sentencia condenatoria en contra de Juan Pérez, imponiendo la sanción que corresponde conforme a derecho. Es cuanto. Con su venia, señoría, el Ministerio Público expondrá ante usted una teoría del caso clara, lógica y plenamente acreditada con los datos de prueba que serán desahogados en este juicio. En primer lugar, quedará demostrado que el 15 de marzo de 2024, aproximadamente a las 22 horas, en la colonia Centro, el acusado Juan Pérez sostuvo una discusión con la víctima Luis Gómez. Este hecho no es motivo de controversia, pues así lo confirman diversos testimonios presenciales. En segundo lugar, se aprobará que, derivado de dicha discusión, el acusado actuó de manera consciente y voluntaria, extrayendo un arma blanca y lesionando directamente a la víctima, provocándole la muerte por choque hipovolémico, de acuerdo con el dictamen médico forense que será expuesto por el perito correspondiente. Asimismo, el Ministerio Público demostrará la responsabilidad penal del acusado con 3 pilares probatorios. El testimonio presenciales que observaron la agresión de forma directa, el peritaje en criminalística que establece la correspondencia entre el arma asegurada y las lesiones mortales, la detención en flagrancia, ya que el acusado fue asegurado en el lugar con el arma en la mano inmediatamente después de los hechos. De este modo, la conducta del acusado se adecua al tipo penal de homicidio doloso, al existir plena voluntad y conocimiento para privar de la vida a otro, conforme al Código Penal vigente.
Finalmente, se acreditará que no concurre ninguna causa de justificación, puesto que no existe una legítima defensa, ni un estado de necesidad justificante, ni provocación grave por parte de la víctima. Por lo tanto, al concluir la recepción de las pruebas, el Ministerio Público solicitará respetuosamente que se dicte sentencia condenatoria, en virtud de que se demostrará, más allá de toda duda razonable, que el acusado privó de la vida a Luis Gómez de... Mi nombre es Melissa Serrano Zamora. Alegato de apertura. Su Señoría, Honorable Tribunal de Enjuiciamiento, la Fiscalía demostrará, sin lugar a dudas, que el acusado Carlos Daniel Durán Luna es plenamente responsable del delito de robo calificado, cometido en agravio de la persona moral Sigma Alimentos, Centro SADCB. Nuestra evidencia establecerá la verdad histórica de lo ocurrido el 26 de marzo de 2018, a las 13 horas. En la calle Reforma número 26 de Huitlapilco, Tlaxcala. El acusado y su cómplice de identidad desconocida abordaron al empleado de la víctima, el C. Juan Antonio Ortega Fuentes, mientras se surtía un pedido. Demostraremos 3 hechos fundamentales. El primero, el apoderamiento violento. La Fiscalía presentará a la víctima, Juan Antonio Ortega Fuentes, quien narrará cómo el coacusado lo apuntó con un arma de fuego, cortó cartucho y lo amenazó de muerte, obligándolo a entregar las llaves del vehículo y una máquina. El acusado, Carlos Daniel Durán Luna, participó de forma directa y material al cerrar la puerta de la caja refrigeradora, dejando al trabajador encerrado. Posteriormente, se llevaron a la víctima a un lote baldío bajo la amenaza de que si no miraba al piso, lo matarían. Segundo punto, la detención en flagrancia. Los policías estatales acreditables, Mario Castillo Pérez y Benito Alvarado López, testificarán sobre la persecución del vehículo robado, un Isuzu tipo ELF 400F con caja seca. El tribunal escuchará cómo el vehículo se impactó en Zacatelco y cómo el acusado, Carlos Daniel Durán Luna, descendió del lado del chofer e intentó huir a pie, siendo perseguido y detenido por la policía Mario Castillo Pérez, en un lote baldío a 50 metros del lugar. El fundamento jurídico. Con la prueba documental, facturas y la pericial de evaluación, acreditaremos la propiedad y el valor comercial del vehículo, propiedad de Sigma Alimentos, Centro SADCB. Los hechos configuran el robo calificado, pues se realizó con violencia, de acuerdo al artículo 328, fracciones primera y octava, cometido por 2 o más personas, de acuerdo al artículo 329, fracción sexta, y recayó sobre un vehículo y en la vía pública, artículo 323 y fracción cuarta, todos ellos del Código Penal de Tlaxcala. Al concluir este juicio, solicitaremos un fallo de condena contra Carlos Daniel Durán Luna, pues probaremos su acción de apoderamiento sin consentimiento y con violencia. Alegato de clausura. Su Señoría, Honorable Tribunal, la Fiscalía ha cumplido con cada punto de la promesa que hicimos al inicio. Las pruebas desahogadas demostraron, de forma armónica y concluyente, la existencia del delito y la plena responsabilidad de Carlos Daniel Durán Luna. El tribunal escuchó el testimonio vívido y coherente de la víctima, Juan Antonio Ortega Fuentes, quien no solo narró el momento en que fue apuntado con el arma y desapoderado del vehículo, sino que además señaló directamente al acusado, Carlos Daniel Durán Luna, como la persona que lo encerró en la caja refrigerada y lo amenazó de muerte en el lote baldío. El testimonio de los policías acreditables, Mario Castillo Pérez y Benito Alvarado López, confirmó la detención. El policía Castillo Pérez fue determinante al describir la persecución ininterrumpida que terminó con la detención de Durán Luna, descendiendo del vehículo robado y emprendiendo la huida. La versión de los hechos es irrefutable. El acusado fue detenido en flagrancia inmediatamente después de que el robo se consumara. Los hechos que el tribunal dio por probados encuadran perfectamente en la clasificación jurídica de robo calificado, previsto y sancionado en el Código Penal del Estado de Tlaxcala. Es así que la Fiscalía demostró la propiedad del vehículo mediante los documentales privadas, a favor de Sigma Alimentos, Centro SADCB y el valor del bien a través de la pericial de evaluación. En conclusión, la participación activa y esencial de Carlos Daniel Durán Luna en el robo, la violencia ejercida para consumarlo y su detención inmediata hacen que su culpabilidad sea incuestionable,
Por lo anterior, solicitamos que se dicte fallo de condena contra Carlos Daniel Durán Luna por el delito de robo calificado, imponiéndole la pena máxima y la condena a la reparación del daño que en derecho corresponda. Presenta Ana Elisa E. Salazar, causa penal 218-2025, delito lesiones, víctima Nancy Gómez Roldán, imputada Cindy Sevilla Camargo. Asunto alegatos de apertura. Juez de control del Distrito Judicial en la ciudad de Apizaco, Tlaxcala, presente. Licenciada Ana Elisa de Sal, agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tlaxcala, con cédula profesional 2021-4886, expedida por la Universidad Autónoma de Tlaxcala, con domicilio para recibir y oír notificaciones, ubicado en calle Lirios número 25, Santa María Nativitas, Tlaxcala. Correo electrónico analisadesalazar95@gmail.com, con número de teléfono 246-129-5479. Comparezco ante esta representación social para exponer lo siguiente. Manifiesto que en ejercicio de todas las atribuciones que me son conferidas por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en sus numerales 20, apartado A y 21 de dicho ordenamiento, así como también los artículos 394, 396, 398 y 399 del Código Nacional de Procedimientos Penales, y toda vez que hemos dado inicio a la etapa de juicio, preciso lo siguiente. Actúo en calidad de fiscal del Ministerio Público en el proceso que se lleva a cabo en contra de la ciudadana Cindy Sevilla Camargo, a quien se le atribuye el delito de lesiones previsto en el artículo 232 del Código Nacional del Código vigente para el Estado de Tlaxcala. Hechos. El día 21 de marzo del año 2025, la ciudadana Cindy Sevilla Camargo, Iris Tenchiltepepan, Nancy Gómez Roldán, Miguel Sosa Pérez se encontraban en el interior del domicilio de la víctima, Nancy Gómez Roldán, específicamente en la parte de la cocina, y también se encontraba el señor Filemón Gómez Torres, quien se encontraba en la sala a una distancia aproximada de 9 metros de la cocina. Dicho domicilio se encuentra ubicado en calle Hidalgo sin número, San Miguel del Milagro, Nativitas, Tlaxcala. Cuando siendo aproximadamente las 20 horas, la ciudadana Cindy Sevilla Camargo, y bajo efectos del alcohol y droga, comenzó a alterar, debido a que la hoy víctima, Nancy Gómez Roldán, le empezó a platicar algunos altercados que ésta había tenido con su pareja de nombre Eric Sevilla Camargo, quien es hermano de la acusada. De modo que al escuchar esto, lo que le decía lo tomó de manera personal, por lo que procedió a insultar a la víctima, profiriéndole que era una hija de su puta madre, que le iba a partir la madre por hablar mal de su hermano. Posteriormente, agarró con la mano de derecha una botella vacía de tequila de la marca Azul. En medio de la discusión, la ciudadana Nancy Gómez Roldán y el señor Gómez Torres, padre de la víctima, quien al escuchar la discusión intervino a pesar de que se encontraba en un estado de salud inconveniente, mientras ambos le pedían se tranquilizara para ir caminando, pero al ir caminando hacia la calle, la acusada le da con la botella a la víctima en la frente del lado izquierdo, provocándole una abertura de aproximadamente 5 centímetros y 3 centímetros de profundidad. Después, entre Cindy Sevilla Camargo y Iris Tenchiltepepan, golpearon a la víctima Nancy Gómez Roldán, provocándole un estado de shock y diversos hematomas en diferentes partes del cuerpo. Aproximadamente a las 20 horas con 20 minutos se retiran del lugar Cindy Sevilla Camargo, Iris Tenchiltepepan y Miguel Sosa Pérez en un vehículo color negro en el que habían arribado al lugar de los hechos. Pasando 5 minutos aproximadamente, regresan nuevamente al lugar, proceden a bajar del vehículo, y mientras la acusada procede a agredir nuevamente de manera física y verbal a la víctima, aunque la víctima intenta defenderse, le es imposible. El señor Filemón Gómez Torres realiza una llamada al 911. Luego busca separar tanto a la víctima como a la imputada de la pelea, pero el ciudadano Miguel Sosa Pérez agrede físicamente al señor Filemón Gómez Torres, propinándole un golpe en la parte superior de la cabeza, con un puño derecho, evitando dicha separación. Aproximadamente alrededor de las 20 horas con 35 minutos arribaron al lugar de los hechos una unidad policial municipal, bajando de inmediato el policía Saúl Díaz Real y Fabiola Estrada Camacho, quienes procedieron a separar de inmediato a la acusada de la víctima para ponerla a disposición de las autoridades correspondientes. La conducta de la acusada Cindy Sevilla Camargo encuadra totalmente en el delito de lesiones, como ya se ha mencionado anteriormente, regulado en el artículo 232 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala, mismos que pretendo demostrar con los siguientes medios de prueba. Testimonial. Con la declaración y testimonio del el ciudadano Filemón Gómez Torres, quien presenció los hechos narrados anteriormente. La declaración de la señorita Nancy Gómez Roldán, quien hoy es víctima. La declaración del perito en medicina legal, quien elaboró un dictamen de la víctima Nancy Gómez Roldán a cargo del médico legista Arely Jiménez López, quien nos hablará acerca de la intervención y los hallazgos en los cuales determinó el grado de lesiones presentadas por la víctima. La declaración de los policías municipales Saúl Díaz Real y Fabiola Estrada Camacho, quienes detuvieron en flagrancia y a la hoy acusada, hecho que demostrará con la explicación en lo consistente de su IPH.
La declaración acerca del dictamen psicológico elaborado a la víctima a cargo de la psicóloga Luisa Leal Jiménez, quien determinará el grado de shock y afectación en el que se encontraba la víctima a causa del hecho ocurrido. Finalmente, la declaración por el perito en criminalística de campo para la inspección, embalaje y cadena de custodia de la botella con la que fue agredida la víctima, a cargo del perito Miguel Rubio Zárate. Petición. Debido al expuesto en contra de Cindy Sevilla Camargo, su señoría solicito de la forma más respetuosa ante usted y ante este tribunal se resuelva con justicia, aplicando la pena correspondiente y resolviendo mediante sentencia condenatoria en contra de la hoy acusada Cindy Sevilla Camargo por el delito de lesiones calificadas, toda vez que el hecho cometido por la ciudadana Cindy Sevilla Camargo se constituye el delito de lesiones calificadas, mismo que está previsto y sancionado en los artículos 232, fracción 2, 233, 237, 239, fracción 1, fracción 2 y fracción 8 del Código Penal vigente para el Estado de Tlaxcala, en agravio de la ciudadana Nancy Gómez Roldán, dado que la imputada golpeó de manera intencional a la víctima, causando un daño a la salud física de la misma, así como de manera violenta y no por si fuera poco, ocasionando un daño psicológico, además de que ésta se encontraba en estado de ebriedad y no también mencionando bajo efectos de droga, por lo que se justifica la conducta al igual que el aumento de la pena solicitando se reclasifique el delito. Alegatos de clausura. Su señoría, durante el desarrollo de este presente juicio, hemos podido acreditar todos los elementos necesarios para declarar culpable a la ciudadana Cindy Sevilla Camargo por el delito de lesiones calificadas, mismos que hemos logrado acreditar con lo siguiente. Principalmente hemos podido escuchar el testimonio del señor Filemón Gómez Torres, quien es padre de la hoy víctima y presenció los hechos. Además de que es una pieza clave, puesto que ha sido él quien en todo momento se encontró durante el momento que ocurrió el hecho, mientras que la ciudadana Cindy Sevilla Camargo agredió de manera voluntaria, física y verbalmente a la hoy víctima Nancy Gómez Roldán, provocándole diversas lesiones, así como daños psicológicos. Así como también el testimonio de los policías municipales Saúl Díaz Real y Fabiola Estrada Camacho, quienes llegaron al momento en que ocurrían los hechos y separaron a la hoy acusada Cindy Sevilla Camargo de la víctima Nancy Gómez Roldán. De igual manera, la perita en medicina legal, quien nos ha corroborado la existencia de lesiones mismas que fueron causadas por el golpe contundente que le propició la acusada a la hoy víctima con la botella, como ya hemos referido, de marca azul de tequila. Si bien es cierto, no cabe duda en la existencia del hecho cometido, y aunado a que si bien la defensa ha argumentado que su defendida simplemente actuó en defensa propia, dicho que se ha logrado desvirtuar con los testimonios escuchados, y toda vez que existió la total intención de lastimar a mi representada, además de las agravantes anteriormente expuestas por esta representación social. Es cuanto, su señoría. Mi nombre es Roberta Susana Estrada Cruz. Soy de Seguridad Pública de noveno semestre. Voy a presentar mis alegatos de apertura y posteriormente de clausura. Honorable Tribunal, el Ministerio Público demostrará, más allá de toda duda razonable, que el acusado Carlos Flores ejerció violencia física, psicológica y emocional en contra de Laura Salazar, quien es la víctima. Conducta que encuadra perfectamente con el delito de violencia familiar penado en el Código Penal de Tlaxcala en el artículo 372 y sancionado en nuestra legislación. La evidencia que presentaremos revelará un patrón de agresiones constantes ejercidas en el ámbito del hogar, aprovechándose de la relación de confianza y convivencia que existía entre el acusado y la víctima. Probemos que las agresiones no fueron incidentales ni fortuitas, sino repetidas y deliberadas destinadas a someter, controlar y destruir emocionalmente a la afectada. Durante este juicio ustedes van a escuchar, como primer punto, el testimonio directo de la víctima, de Laura Salazar, quien narrará con claridad y coherencia los episodios de violencia que sufrió. Su relato estará apoyado por dictámenes, fotografías y mensajes que reflejan el daño y el control ejercido por el acusado. Como segundo punto, el dictamen psicológico, que establecerá las afectaciones emocionales causadas por ansiedad, miedo y rasgos compatibles con un ciclo de violencia doméstica. Como tercer punto, vamos a encontrar el testimonio de terceros, vecinos y familiares, quienes declararán sobre los hechos, los gritos, las discusiones, los insultos
y el deterioro del estado emocional de la víctima. Como punto número 4, tenemos las periciales en materia médica, que van a acreditar las lesiones compatibles con la violencia descrita. Cada una de estas pruebas serán presentadas con orden y claridad. En su conjunto demostrarán que la conducta del acusado atenta contra la integridad física y emocional de la víctima, vulnera el entorno familiar y se adecua plenamente al tipo penal de violencia familiar. Al final de este juicio, cuando hayan escuchado todas las pruebas y testimonios, quedará acreditado que el acusado es responsable del delito de violencia familiar. Por ello, el Ministerio Público solicitará una sentencia condenatoria. Gracias. Honorable Tribunal, voy a presentar mis alegatos de clausura. La representación social le agradece la oportunidad al dirigirse a ustedes para presentar los alegatos de clausura del presente juicio, en el que se ha demostrado más allá de toda duda razonable la responsabilidad penal del acusado en la comisión del delito de violencia familiar. Durante el desarrollo de la audiencia, cada elemento probatorio presentado ha confirmado un mismo hecho. El acusado ejerció violencia física, psicológica y emocional en contra de la víctima dentro del núcleo familiar, vulnerando su integridad, su libertad y su dignidad. Tenemos como un primer punto sobre la acreditación del hecho típico. La prueba testimonial, la declaración de la víctima fue clara, congruente y persistente. Relató de manera detallada las agresiones, las amenazas y el control ejercido por el acusado. Dicho se vio fortalecido por los dictámenes periciales de psicología y medicina, que dieron cuenta que son lesiones recientes, así como afectaciones emocionales compatibles con víctimas de violencia reiterada. Los agentes de investigación confirmaron el contexto de riesgo en el que se encontraba la víctima. Todo ello permite establecer la materialidad del hecho y el modo de operar del acusado. Como punto número 2, sobre la acreditación de la investigación del acusado. Las pruebas ofrecidas por esta representación social no solo acreditan el hecho, sino también la autoría directa del acusado. Ninguna prueba produjo duda razonable respecto a que fue él quien ejerció los actos de violencia dentro del núcleo familiar y del domicilio común. La defensa no logró desacreditar la solidez de los demás medios de prueba, por el contrario, muchas de sus afirmaciones quedaron contradichas por la evidencia objetiva y por la ausencia de elementos que justificaran o explicaran su conducta. Como punto número 3, sobre el contexto de violencia de género y vulnerabilidad. Este tribunal ha recibido evidencia sobre un patrón de conductas que no se trató de un hecho aislado, sino de un ciclo permanente de agresiones, dominación y control. La víctima ha vivido bajo amenazas y sobre temor constante. El delito de violencia familiar, como bien lo establece la legislación, busca precisamente proteger a quienes se encuentran en una posición de desventaja frente a su agresor. Este caso, la violencia ejercida por el acusado muestra una clara relación de poder asimétrica que agudizó la vulnerabilidad de la víctima. Con base en las pruebas desahogadas, la coherencia del relato de la víctima, los dictámenes periciales y la ausencia de pruebas que desvirtúen la acusación, esta representación social sostiene que ha quedado plenamente acreditado que, como punto número 1, el hecho existió, como punto número 2, que el acusado lo cometió, y como tercer punto es que el hecho es típico, antijurídico y culpable. Por todo ello, solicito respetuosamente a este honorable tribunal que dicte una sentencia condenatoria en contra del acusado por el delito de violencia familiar y que la pena a imponer considere tanto la gravedad de los hechos como la necesidad de proteger y reconstruir los derechos de la víctima. Es cuento.